¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches, chicos de la Academia Fermat. ¿Cómo se encuentran, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos poderosos? A ver, ¿estamos con quién? Con Andrés. ¿Cómo estás, Sarpasi? Astrid, Donichero. Milagro que está temprano, Donichero. Franz, ¿cómo estás? Jimena, Marielita, Miguel, Rocío, como siempre temprano. Misael, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? A ver, vamos a empezar nuestra clasecita, vamos a empezar la semana, en este caso con un tema, pues no, bien chévere, ¿no? Te dije, ¿no? Vamos a hacer la parte de historia universal. Historia universal. Ya está. Listo. A ver, acá está. Vamos a hacer uno de los temitas, pues obviamente, ¿no? Que sí son muy importantes, ¿no? Lo que viene a ser, en este caso, pues ilustración y revolución francesa, ¿ya? Vamos a hacer la primera parte que corresponde, pues, a la famosa ilustración. ¿Listo? Algunos detalles que sí necesitan teoría de alguna forma, ¿ya? Y después, obviamente, hacemos nuestra poderosa practiquita, ¿listo? ¿Ya? Entonces, estar muy atentos. Es uno de los temas, como te digo, de historia universal, un tema clásico, o sea, no saber ilustración, pues, es no saber nada de universal, ¿no? Por lo menos hay que siquiera manejar algunos contenidos, ¿listo? Ya está. A ver, ¿cuál sería nuestro contexto? O sea, quiere decir nuestra persona, nuestro contexto geográfico, histórico, cronológico, ya, entonces, obviamente estamos hablando de un contexto, pues, cronológico, ¿no? Porque estaríamos entrando a lo que viene a ser, pues, ¿no? La famosa Edad Moderna, ¿no? O sea, claro, ya entramos a la Edad Moderna, ¿no? Estamos dejando la Edad Media, ya, pues, con un feudalismo que todavía, mira, a pesar de que estamos ya en la Edad Moderna, todavía, pues, hay algunos principios, ¿no? De lo que viene a ser esta edad, pues en este caso, ¿no es cierto? Ya, en este caso. Y bueno, pues, ¿no? Importantísimo yo, ¿no? Ya, entonces empezamos, ¿ya? A ver, mira, lo primero que nosotros tenemos que entender, jóvenes, para poder entender en este caso ilustración, es cuáles fueron las características de la época. O sea, eso de cajón, ¿no? Porque de alguna manera recuerda de que la Edad Media pues está enmarcada básicamente en lo que viene a ser pues el aspecto religioso, ¿no? O sea, eso creo que está totalmente obvio, es totalmente claro, ¿no? O sea, la Edad Media o en esta Edad Media imperaba sobre todo lo que viene a ser pues el tema religioso, ¿no? Y es más, o sea, era un tema religioso que incluso pues algo que lamentablemente no podemos nosotros aceptar es de que por parte de la iglesia haya pues esa humillación por parte de ellos, ¿no? O sea, haya pues esa, en este caso, por decirlo así, ¿no? Humillación, violación, incluso podríamos decir, ¿no? De qué de nuestros derechos, de ser tratados como tal, como personas, ¿no? Que éramos tratados simplemente como objetos, ¿no? Aunque algunos todavía siguen siendo tratados como objetos, ¿no? Ya, pero en fin, acá pues hablamos de otro tipo, ¿no? Entonces, definitivamente era una situación en la cual, jóvenes, el hombre vivía infeliz, ¿ya? O sea, mira, lo que más allá, o sea, más allá de estudiar ilustración como algo para un examen de admisión y todo ello, o sea, la ilustración tiene mucho en este caso que ver, ¿no? Con nuestra vida diaria, ¿no? O sea, el solo hecho de poder enfrentar las cosas, de sentir que nosotros valemos como persona, ¿no es cierto? Que nuestro pensamiento, nuestra razón, nuestra forma de pensar, ¿no? Se respeta, no se compartirá de repente con todos, pero sí se respeta, ¿no es cierto? Pues eso nos trae como consecuencia, pues, la ilustración, ¿no? Y en este caso, para que se dé esto, es porque lamentablemente, como te digo, la iglesia manejaba a su antojo, ¿no es cierto? Lo que viene a ser, pues, ¿no? Digamos, la felicidad del hombre, ¿no? Porque miren, jóvenes, o sea, las cosas claras, o sea, ¿qué es lo que tú, o mira, por ejemplo, o qué es lo que en un joven como tú de repente buscaba
en esa época. ¿Tú crees que un joven así como tú de tu edad buscaba así estar en la academia, prepararse, no sé, para ser alguien intelectual y todo eso? No, o sea, en esta etapa, en esta Edad Media, lo único que busca el hombre que viene a ser su felicidad, lo único que busca, mejor dicho, el hombre viene a ser, ¿no? Que su alma sea salvada, nada más. Porque como todo era religión, 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 entonces lo único que buscaba el hombre era pues la salvación de su alma. Y si lamentablemente tienes que hacer lo que la iglesia te dice porque te lo está demandando, porque te lo está obligando, ¿no es cierto? Y tienes que hacerlo porque si no te van a excomulgar, o sea, te van a castigar, ¿no es cierto? Entonces tenías que hacerlo. Y era algo que obviamente pues en los libros de la Biblia pues no está, o sea, ¿dónde está de que el hombre tiene que maltratar a otro hombre o los reyes, ¿no? Eso no está, eso no existe. Entonces por eso... ¿No? Y otros factores que tendríamos que sumar de como por ejemplo el hecho de que uno no puede interpretar la palabra de Dios. O sea, mira, para empezar la Biblia tú sabes que es uno de los primeros libros históricos, definitivamente. Dos, la Biblia en estas épocas era muy difícil de adquirir, era muy difícil de comprar, ¿no? Y generalmente quienes lo compraban eran pues las personas pues que pertenecen a la nobleza, al clero, a la monarquía, ¿no es cierto? Ese es uno, ¿no? Dos, se decía de que nosotros no podíamos interpretar la palabra de Dios, o sea, nosotros no teníamos el entendimiento suficiente como para leer un párrafo de la Biblia y poder interpretar de ello. O sea, no teníamos eso en la cabeza. Por eso es que, como te digo, los miembros del clero, o sea, me hablo de la iglesia en general, ¿no? Desde el más, obviamente, el más, que es el papa, hasta el más bajo, que es un simple párroco. O sea, decían de que nosotros no teníamos ese entendimiento y que por ello que ellos nos explicaban, pero nos explicaban pues a su modo, nos explicaban a su antojo. Y es por eso que así se tornaría esa época, ¿no? No había ciencia, no había arte, sí, pues era una situación, chicos, muy complicada para el hombre en esta época. Pero como te digo, o sea, al final de cuentas lo único que el hombre va a buscar es la salvación de su alma. Y si tiene que cumplir, pues no queda de otra, ¿no? Ya que simplemente tu alma sería excomulgada, ¿no? Recuerda que eso viene a ser el peor castigo que la iglesia podía dar en estos tiempos, ¿no? Entonces, profesor, entonces ya sé, ya me has hecho ver la realidad, nos has hecho recordar cuál viene a ser nuestro contexto, pero que, o sea, el hombre no podía rebelarse, ¿acaso el hombre no podía tener otra forma de pensamiento? No, no lo va a tener. Pero como dice ese dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿no es cierto? Entonces la situación cambia, ¿no es cierto? Ya entramos en una edad moderna, se estaba viviendo casi lo mismo de la Edad Media, ¿no? Pero aparecen pelos ilustrados, aparecen nuevas corrientes, ¿no? Aparece el humanismo, aparece el Renacimiento, siglo XV, señores, en Italia. Entonces, estos movimientos de alguna manera nos van a dar pues a entender la realidad de las cosas, ¿no? Y sobre todo el humanismo y el renacimiento que nos va a dar a entender de que nosotros no podemos ser tratados pues como un simple objeto, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el humanismo nos habla sobre la dignidad que tenemos pues cada uno de nosotros. Nosotros somos hombres dignos, mujeres dignas, ¿no es cierto? Que obviamente tiene un valor y tiene un respeto. Y que obviamente para que tú puedas alcanzar esa dignidad, para que tú puedas alcanzar ese valor, necesitas el uso de qué? El uso de la razón, ya que la razón va a ser el único medio, ¿no es cierto?, para llegar a la verdad de las cosas. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Lo que viene a ser el humanismo, ¿ya? Pero como te digo, o sea, no solamente el valor que uno tiene como persona como tal, sino también el valor para enfrentar a la iglesia. Porque sí, es lógico, o sea, alguien por ahí dirá, profe, pero si te enfrentabas a la iglesia, te castigaban, pe. Si te enfrentabas a la iglesia, te excomulgaban, Santa Inquisición, ¿sí o no? Claro, pero tenías que, o sea, ¿cuándo? O sea, ¿hasta cuándo ibas a esperar? Tenías que tomarte el valor también para poder enfrentar a quién, enfrentar en este caso a esa nobleza, al antiguo régimen, al absolutismo. ¿Listo? Entonces ya, profe, ya tengo todas las ganas, ya me voy a revelar que esto, que lo otro, pero ahora necesito instrumentos, o sea, con qué armas me voy a enfrentar ahora,
¿no es cierto?, a ese absolutismo, ¿no? Y de paso, pues, a la iglesia. Entonces, es ahí donde precisamente aparece, pues, el renacimiento. Y el renacimiento, me dice, ¿no es cierto?, es una renovación del arte, la cultura, en este caso, en todos los aspectos, pero obviamente que vienen de dónde, que vienen de Grecia, ¿no es cierto?, que vienen de dónde, vienen de Roma, porque recordarás de que precisamente antes de la Edad Media, las culturas que habían llegado a su máximo esplendor, científicamente hablando, van a ser los griegos y los romanos, ¿no? Y desde ahí, toda la Edad Media, no había pues ciencia, no había arte. Y tú sabes que de alguna manera, si tú querías hacer ciencia y si tú querías hacer arte, pintura, música, qué sé yo, entonces tenías que hacerlo en función a qué, lo tenías que hacer en función a la iglesia. ¿Te das cuenta? Entonces no es un arte propiamente dicho, no es una ciencia propiamente dicha, ¿no? Pero el Renacimiento dice, no, como tú ya tienes valor, como tú tienes ya el uso de la razón, entonces te vamos a dar los conocimientos de la antigua Grecia, la antigua Roma, para que tú generes nuevos conocimientos y así puedes enfrentarte a quién, puedes enfrentarte al antiguo régimen. Entonces, por eso es importantísimo, ¿no? El hecho de que se van a dar, como te digo, en este caso, pues el humanismo y el renacimiento. ¿Listo? Ya está. Pero por otro lado, está, mira, el absolutismo, ¿no? Que era un sistema de gobierno, en este caso, mira, es un sistema de gobierno, ¿no es cierto? Que va a imperar obviamente en esta edad moderna, ¿no es cierto? Donde hablamos de una nobleza, hablamos de un clero, donde prácticamente pues ellos van a ser los únicos, en este caso privilegiados, ellos no pagan impuestos, ¿no es cierto? Entonces prácticamente incluso hasta pueden pertenecer al mismo poder, ¿no? Entonces, este va a ser el contexto que va a vivir en este caso la época de estos años, ¿no es cierto? Y a esto, mira, tienes que sumarle también el tema social, el tema político, el tema económico. Por eso es que la ilustración, pues como te digo, va a ser fundamental, ¿no? Para que el hombre diga, basta, se saque esa venda de los ojos que dice fe religiosa y así puede enfrentarse, ¿no? A la misma, ¿no? Que viene a ser en este caso a la religión, ¿ya? ¿Listo? Entonces, con todo eso, o sea, quiere decir con el humanismo, con el renacimiento, con el absolutismo, bueno, el absolutismo no, ¿no? Este es el contexto, ¿no? Pero sobre todo el renacimiento y el humanismo, o también lo puedo llamar el humanismo renacentista, ¿no es cierto? Surge la ilustración. Y la ilustración en este caso, ya, conceptos generales, ¿no? Surge en Francia, siglo XVIII, se expandió por el mundo, pero mira, es un movimiento, ¿qué te dice? Es un movimiento de qué carácter. Es un movimiento ideopolítico, me dice, ¿no? Racionalista, crítico de renovación económica, social y cultural. O sea, lo que me está diciendo el concepto de ilustración, jóvenes, simplemente vendría a ser los problemas que de alguna manera enfrentaba Francia y que tenía que cambiarse, ¿no? Porque cuando me dice, por ejemplo, es un movimiento ideopolítico, o sea, su forma de pensamiento político, entonces quiere decir que la única solución que el hombre podía darle a Francia era sacando del gobierno a quien, al rey. O sea, es decir, no puedes tener cualquier tipo de gobierno, ya sea una monarquía absoluta, ya sea de repente, en este caso, o mejor dicho, una monarquía constitucional, de repente una república, o sea, podría ser cualquier forma de gobierno menos el absolutismo. Entonces, por eso es que surge, ¿no? Dice, como una respuesta, dice, ¿no? Al movimiento ideopolítico. Entonces, ahí vamos a ver es que se va a querer el cambio de la forma de gobierno. ¿Listo? Cuando me dice, por ejemplo, económico, oye, lo poco o mucho que tú ganabas era para pagar generalmente, ¿qué? Impuestos, impuestos, impuestos y más impuestos. Entonces, si bien es cierto, lo que buscaba la ilustración era de que esa mucha o poca plata que tienes, ¿no? Pues sea para ti, o sea, para que tú puedas de alguna manera también poder satisfacer tus necesidades, ¿no? Y que no todo simplemente sea para quién, para la corona, 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 antiguo régimen, no. ¿No es cierto? Entonces, por eso va a ser importante, ¿no? En el tema social, jóvenes, y acá mira, hay que ser claro, ¿no? Con lo que dice Rousseau, por ejemplo. O sea, Rousseau dice que jamás vamos a ser iguales. Rousseau dice que jamás va a existir en el mundo la igualdad, y tiene mucha razón. Si tú analizas bien, tiene mucha razón, porque el solo hecho
que nosotros le deleguemos poder a una persona, por más que esa persona sea del pueblo, ya no es igual. Es una persona diferente, es una persona distinta. O sea, es como cuando a ti te encargaron la delegatura en el cole, ¿no? O sea, que tú seas delegado, o sea, para los ojos de tu profesor, no eres pues la misma, no eres el mismo, no eres su delegado. De tal manera de que obviamente tienes poder, y si tienes poder, como te digo, ya pues eres diferente, ¿no? Es igual, entonces, de alguna manera, Rousseau dice eso, ¿no? Ahora, sería iluso pensar que van a haber clases iguales. O sea, eso no va a haber, jóvenes. Rousseau dice que es importante más bien que exista una clase alta y que exista una clase baja. O sea, tiene que haber eso para poder coexistir, ¿no? Pero, o sea, ¿qué? Pero, profe, entonces Rousseau no sirve sus ideas. No, no es que no sirve, sino que Rousseau lo dice en el sentido de que era mejor poder gobernar bajo el contrato social, o sea, de que tú obviamente trabajes para el pueblo y el pueblo responda, ¿no? En este caso, con su aprobación, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que se buscaba, ¿no? Y eso va a aprender en la ilustración. Y en el tema cultural, como te digo, que se desarrolle, pues, ¿no? Algo distinto, diferente a lo que se hacía en la Edad Media, en la edad, ¿no? Inicios de la moderna, ¿no es cierto? También va a ser otro punto muy relevante, ¿ya? Entonces, todo eso, ¿qué cosa viene a ser? Ilustración, ¿ya? Todo eso viene a ser ilustración. ¿Listo? Ya está. A esta ilustración también se le puede llamar el siglo de las luces, el siglo de la razón, ¿no es cierto? Ataca o se va contra quién? Se va pues contra el famoso absolutismo, ¿no? Y ahí sobre todo pues se va a ir contra quién? Contra dos reyes, ¿te acuerdas? En este caso Luis XVI, y la otra, su esposa. ¿Quién sería su esposa? ¿Te acuerdas? La esposa de Luis XVI. A ver, te leo. Que le decían incluso la famosa Madame Déficit. ¿Quién era la Madame Déficit? Claro, María Antonieta, ¿no es cierto? Es que Francia había llegado a una situación muy compleja, jóvenes, sobre todo en el tema económico. Por eso que van a contratar a varios ministros. Y uno de esos ministros era pues Necker, ¿no? Era un ministro que era apoyado por el pueblo, porque siempre le decían a Luis XVI y a María Antonieta, le dicen, oye, la única forma de que tú le des una solución a esto es de que bajen pues su lujo, su manera de vivir, ¿no? De que si tú le seguías colocando más impuestos, más impuestos, más impuestos al estado llano, o sea, al pueblo, pues, o sea, no van a aguantar, ¿no? Y esto va a colapsar, ¿no? Por eso que Necker pedía y decía de que era mejor, en este caso, que ellos le bajen a sus lujos para así poder mitigar, ¿no? La crisis económica. Incluso dice la solución que ustedes plantean, o sea, Luis XVI y María Antonieta, era seguir colocando más impuestos, más impuestos, más impuestos. Entonces dice, no, ya la gente no tiene ni siquiera para poder comprar un pan. ¿Y te acuerdas qué respondió ahí María Antonieta? Ah, ya, si no tienen para comprar un pan, pues que coman pasteles, ¿no? O sea, como que si los pasteles costaran más barato que el pan. Una ironía total, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, bueno, como te digo, conllevaría a que sí, pues, ¿no? El ataque al absolutismo sea totalmente radical. ¿Listo? Entonces, y eso generalmente, ¿o qué va a generar más tarde? Genera la famosa Revolución Francesa. ¿Listo? Ya está. Las causas, igual, o sea, las causitas vendrían a ser la respuesta a los problemas que surge dentro de su concepto. O sea, cuando me dice, ¿no? Condiciones políticas, económicas, socioculturales, es lo que te decía, ¿no? Cambiar la forma de gobierno, cambiar el aspecto económico, la igualdad de clases sociales en derechos y deberes, ¿no es cierto? Y en el aspecto cultural, generar arte, cultura, ¿no es cierto? Eso va a ser importante, ¿listo? Y para que esto se pueda hacer realidad, vamos a hacer un repasito al toque nomás, para que esto se pueda hacer una realidad, entonces tenemos pues a sus representantes, ¿no? Y en este caso, mira, vamos a tener filósofos, por eso es que los vas a ver acá de color doradito, ¿no es cierto? Y este medio amarillo ya corresponde a quién, corresponde pues a Adam Smith, ¿no es cierto? Adam Smith no es filósofo, Adam Smith es, en este caso, economista, ¿ya? Él es economista.
¿Listo? Ya está. Entonces, mira, el primero de todos, ¿quién va a ser? El primero de todos definitivamente va a ser en este caso John Locke, ¿no es cierto? John Locke va a ser considerado o es llamado pues el famoso padre de las nuevas ideas, ¿no? Entonces, mira, lo que John Locke, por ejemplo, va a hacer, dice que va a ser el primero en negar, ¿qué cosa? El primero en negar la doctrina del derecho divino de la autoridad real. O sea, mira, o sea, en esta época había pues jóvenes una alianza muy enorme, muy grande, ¿entre quién? Entre, en este caso, la iglesia y el rey. ¿No? Porque la iglesia decía y sustentaba de que supuestamente si había un rey era porque Dios todavía lo había decidido así. Era porque Dios de alguna manera había escogido a los reyes para que sigan gobernando a los hombres. Y eso es mentira. No, profesor, pero en la iglesia, o sea, en la historia bíblica, eso sí es verdad. Claro, en la cultura hebrea, por ejemplo, los primeros reyes de Israel son los que precisamente nombró Dios, ¿no? O sea, hablo de Saúl, hablo de quién, hablo de Salomón, hablo de David, ¿no? O sea, eso es verdad. Pero estamos hablando pues de una edad, en este caso, antigua. O sea, edad antigua, el desarrollo de la cultura hebrea, ¿no? Pero acá no podemos hablar pues de la edad antigua. Y es más, o sea, terminamos la Edad Media y estamos hablando de una edad prácticamente moderna. O sea, nuestro pensamiento sería muy retrógrada, ¿no? Pero, como te digo, la alianza que va a haber entre el, ¿no? el rey y la iglesia, pues va a ser eminente. Y como va a ser eminente, entonces, ¿qué va a suceder? Sigue existiendo esa idea. Entonces, John Luke, machazo, pues ese tío John Luke dice, a ver, yo no creo que todavía siga siendo así, dice pe John Luke, ¿no? Entonces, más John nos dice, a ver, a ver, Reisito, a ver, papita, dame tú una prueba, así, nada más. Tú me respondes eso y me callo, dice, ¿no? John Luke. Dame tú una prueba de que Dios te ha escogido para que tú seas rey, ¿no? O sea, es como si tuvieses, ya, digamos que tú eres John Luke, ¿no? Y tuvieses enfrente al rey, a Luis XVI. Y le dices eso, o sea, dame una prueba de que Dios te ha escogido para que tú seas rey. Dime, dime, a ver, en el chat, ¿tú crees que podría responder el rey? Así que le dé una prueba de que Dios lo ha escogido para que gobierne a los hombres. ¿Qué crees tú? A ver, ¿qué creen, chicos? Vamos, vamos a ese chat, reviente ese chat, vamos. No es difícil de escribir, pero puedes hablar incluso. ¿Sí o no? Bueno, para el rey sí va a ser tranca. Ya, y si tú le preguntas al papita, el papita, ¿tú crees que podrá responder? El papa, tampoco. Tampoco. Entonces, si bien es cierto, lo que no va a lograr en este caso, pues, John Luke, es que salgan, bueno, en este caso del trono o del papado, pero lo que sí va a lograr es que duden, y eso es más que suficiente, porque si tú tenías, como te dije, ¿no? Ahí en tus ojos una venda que dice fe religiosa, ¿no es cierto? Entonces, y que crees fervientemente lo que le dice la iglesia, pues ahora vas a dudar. Y eso le bastaba a John Luke. El solo hecho de que tú dudes, que ya no digas que es así, que la iglesia lo dice así, no. Simplemente es, como te digo, dudar. Y si tú dudas, ¿qué vas a buscar? Respuestas. ¿Y las respuestas en dónde están? En la razón. ¿Y la razón que viene a ser? El conocimiento. ¿Y el conocimiento a qué te va a llevar? Al progreso. ¿Y el progreso a dónde nos va a llevar? A la felicidad. ¿Y qué quería finalmente el hombre ser? Feliz. Ah. Profe, así era, ¿no es cierto? Y es más, escribiría una obrita, el cual se va a llamar Carta sobre la Tolerancia, donde en esta obra, por ejemplo, él sí, pues él decía de que en este caso, nosotros no podíamos ser, pues, no religiosos o pertenecer a la religión cristiana o católica, porque sí no, sino que deberíamos de escoger otra religión. Por eso que más tarde esto daría lugar pues a la famosa reforma, contrarreforma, ¿no? Las reformas religiosas después. ¿Listo? Ya está. Después de eso viene Montesquieu y en el caso, por ejemplo, de Montesquieu, él decía
Ya, la única forma de darle solución a esto es cambiando la forma de gobierno, que sea una monarquía constitucional, dice, ¿no? En este caso quiere decir que el rey gobierna, pero no manda, ¿ya? El rey gobierna, pero no manda. Entonces, ¿cómo es eso, profe? El rey gobierna, pero no manda. En este caso... Quiere decir de que, si bien es cierto, el rey podía tener en este caso poder, ¿ya? Pero no mandaba finalmente, bueno, quien mandaba era en este caso, este, el parlamento, o sea, habían tres poderes, ¿no? Un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial, ¿no? Entonces, eso era ahí lo más importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso correspondiente a lo que viene a ser, en este caso, Montesquieu. Y así, ¿no? Vamos a tener a Voltaire. Voltaire era pues, lo máximo, ¿no? Él prácticamente utiliza la burla y la sátira para poder, pues, en este caso, debilitar a esa monarquía a ese régimen antiguo, ¿no? Y al igual que Montesquieu también quería una monarquía constitucional, ¿no? El único diferente va a ser, pues, en este caso, Rousseau, ya que Rousseau decía de que no, o sea, no va a funcionar la monarquía, ¿no? Porque el rey sigue siendo rey, ¿no? Y en cualquier momento puede recuperar el poder. Él decía de que mejor era una república democrática. Una república democrática implicaba el hecho de que seamos nosotros mismos los que podamos escoger a nuestros representantes, ¿no? Pero bajo el contrato social. Es lo que te decía, ¿no? O sea, Rousseau en pocas palabras dice de que jamás va a existir la igualdad. Él dice de que por más que nosotros escojamos una persona que es de nuestra misma condición social y nosotros le demos el poder, entonces esa persona ya es diferente. Mira, sin irte muy lejos nomás, a ver, por ejemplo, el tema de Pedro Castillo. ¿Qué? O sea, ¿por qué la gente escogió a Pedro Castillo? A ver, vamos. ¿Quién opina? A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Por qué la gente escogió a Pedro Castillo? Escogió a Alejandro Toledo. O sea, ¿por qué los escogieron ellos? O sea, porque realmente eran buenos candidatos, o sea, tenían una, no sé, algo pues que iba a cambiar la historia del Perú. O sea, tú crees que va a ser por eso? No, es que lamentablemente está pues la idiosincrasia, ¿no? De que como es del pueblo, entonces ya, pues no, va, entiende al pueblo, porque como es del pueblo, ha vivido como el pueblo, como es del pueblo ha comido como el pueblo. Pero eso es mentira, jóvenes. Es una de las farsas más grandes. O sea, no es así, pues, ¿no? Y a veces la gente, ¿no? Cree en eso. ¿Y dónde está ahorita Pedro Castillo? En la cárcel. ¿Dónde está Alejandro Toledo? En la cárcel. Entonces, ya pues, o sea, y no, ahí no va a decir Pedro Castillo que lo manipularon, que esto, que lo otro, ¿no? O sea, por sus mismos actos en la cárcel. Alejandro Toledo por sus mismos actos en la cárcel, ¿no? Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, Rousseau tiene razón. Rousseau tiene mucha razón, ¿no? Y supuestamente, ¿no? En este caso, pues, la única forma de que un gobierno sea verdaderamente bueno es con el contrato social. ¿Y qué significa finalmente el contrato social? Que si tú me das, mira, digamos ya, tú me vas a escoger a mí, ¿ya? Entonces, si tú me das el poder a mí, yo cuando ya estoy en el poder, ¿para quién tengo que gobernar? ¿Para mí, o sea, para el profesor César, o tengo que gobernar para todos los que me han escogido? Creo que para todos, ¿no es cierto? Entonces ahí se cumple la primera parte del contrato social. Pero si yo, por ejemplo, empezaría a gobernar para mí, o sea, yo me saco los beneficios para mí, para mí, para mí, para mí, para mí, para mí nomás, entonces, en este caso, así como tú me has puesto en el poder, tú también me lo puedes, tú también me los puedes. A ver, ¿también qué puedes? Claro, también me los puedes quitar, ¿sí o no? Entonces, esa es pues, la esencia del contrato social, chicos. Si nadie te lo ha explicado así, chévere, ahora sí creo que lo entiendes, ¿no es cierto? Entonces, esa es la esencia del contrato social. Oye, estos temas bien chéveres para hablar, ¿ah? Para hacer un conversatorio bacán, ¿no? De la ilustración, ¿no?
Pero bueno, en fin. Entonces, no te olvides, ¿ya? Entonces, el qué cosa quiere? La República Democrática, ¿no? Y finalmente Adam Smith dice, "Ay, ¿para qué está? Ustedes muchos se ilusionan, dice, ¿no? Mucho romanticismo, que quieren sacar al rey, que no lo quieren sacar. Oye, ya mucha vaina, dice, ¿no? La única solución acá es el trabajo. ¿Quieres vivir bien? Trabaja, pijito. ¿No? Para eso estás estudiando, ¿sí o no? Quieres comprar tu casa, tu carro, tus lujos, tus celos de última generación, qué sé yo, tu academia, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cae del cielo? No, ¿acaso la Academia Fermat se hizo de la nada? Obviamente que no, ¿sí o no? Claro, o sea, fue el trabajo de los profesores, de los docentes y sobre todo tu trabajo, tu chamba, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Entonces él dice, ¿no? Adam Smith dice, la única fuente de riqueza es nuestro trabajo. Si tanto te quejas de que pagas impuestos, ya tienes que pagar, pues tu realidad. Pero trabaja más para que tengas más, pagues tus impuestos y tengas también para ti. Entonces no estés esperando al romanticismo de querer cambiar una república democrática, de querer una monarquía constitucional. Dice, no, mucho chamullo, dice, ¿no? Acá la única solución es el trabajo. El trabajo es la única fuente de riqueza. Ya está, nada más. ¿Listo? Ya está. Y por último, jóvenes, pues acá, por ejemplo, se da lo que viene a ser la famosa enciclopedia, ¿no? La enciclopedia, por ejemplo, va a ser un documento, es un movimiento filosófico pedagógico. La palabra clave es pedagógico. ¿Listo? ¿Que sirve para qué? Sirve, en este caso, para poder difundir las ideas de quién de los ilustrados. Porque estos no son todos, chicos, ¿ah? Hay más, o sea, está, ¿no? John Locke, Voltaire, Rousseau, ya están los clásicos. De los economistas está Adam Smith, Turgot, Quesnay, Necker, o sea, hay muchos más, ¿no? Y estos dos personajes, D'Alembert y Diderot, van a ser quienes van, pues, ¿no? A crear la primera enciclopedia donde precisamente en esa enciclopedia estaban todos esos textos científicos, ¿no es cierto?, que daban a entender, pues, ¿no? de los cambios que estaba sufriendo la sociedad francesa, sobre todo, y obviamente, ¿no es cierto?, se da a los nuevos principios de la razón. O sea, quiere decir que ya se usa la razón, el entendimiento, ¿no? En fin, ¿listo? Entonces, esto a grandes rasgos, ¿ya? Que lo que viene a ser, en este caso, la primera parte de ilustración, ¿listo? Ya está. Vamos, empezamos. Practiquiña. Ya, esto va a ser al paso más. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, dice, ya, lo que no he explicado en la parte teórica, acá lo vamos a explicar o terminamos de explicar con la práctica. ¿Listo? Dice, texto de Voltaire que fue considerado subversivo y que fue quemado en plaza pública. Respuesta. Cartas filosóficas o sobre los ingleses. Te explico. Mira, dentro de todo, mira, como te decía, o sea, Voltaire, por ejemplo, era un tío excepcional, o sea, Voltaire, por ejemplo, él no tenía miedo a nada y como dice la teoría, él utilizaba la burla, utilizaba la sátira para poder, pues, ¿no? hacerle daño al antiguo régimen. Entonces, él, por ejemplo, escribía, bueno, como digo, se burlaba y cada rato, pues, lo mandaban ¿a dónde? ¿Te acuerdas? ¿A dónde lo mandaban? Lo mandaban a la Bastilla, ¿ya? Entonces, ya como lo mandaban cada rato y no entendía, porque ni bien salía, volvía a escribir, entonces, ¿y qué escribía, profe? Bueno, no sé si sea verdad, o sea, no hay fuentes históricas que lo confirmen, pero tú sabes que se dice, por ejemplo, a ver, esto va para las chicas, ¿ah? A ver, ¿cuántas chicas tenemos? A ver, esto va para, a ver, para Astrid, va para Jimenita, va para Karin, ¿qué será, mujer, hombre? Ya, por si acaso, para Mariela, para nuestra amiga Rocío, a ver, Rocío, a ver. Dicen que, chicas, a ver, Rocío, dicen que las mujeres, por ejemplo, en esta época, no se bañaban. Sí, no se bañaban, así, literal. Chicas poderosas, ¿por qué crees que en esa época, ¿no? En este caso, las mujeres no se bañaban? No, sí, no se bañan. Oye, mira, tú nomás que a veces, ¿no? Caminas un rato, de repente sales a correr o te vas al gym, o sea, hay la necesidad de bañarse, ¿sí o no?
Claro, o sea, pero imagínate, ellas no se bañaban. Y te estoy hablando de una mujer que tiene ¿cuántos años? O sea, tiene 19, 20 años y que no se bañaba. A ver, dice, porque creían que el agua era la niña. Bueno, sería que crean eso, pero no, ni siquiera eso, ¿ah? ¿Sabes por qué ellas no se bañaban? Bueno, y si se bañaban, dice que se bañaban dos veces, solamente dos veces en su vida. La primera, cuando eran bebés, obviamente cuando al nacer, hay que, ¿no? Para que no te enfermen, no te bañaban, todo ello, listo. Y la otra, cuando te ibas a casar. Si no, machas, imagínate, pe, que tu flaca venga, pe, con olores fuertes, ¿sí o no? Ya, entonces, ahí se casaba, o sea, cuando se casaba también se bañaba. ¿Pero por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué? Como dice Karim, porque el agua era peligrosa, la escasez de agua, pero podías ir a un río y te podías bañar, Rocío. Claro. Aunque no lo crean, chicas poderosas, ¿sabes por qué no se bañaban o por qué creían eso? Porque creían que al bañarse cada rato perdían su pureza. Claro, es como el jabón, ¿no? O sea, si el jaboncito tú lo cada rato lo paras remojando, lavando, 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 ¿qué pasa con el jaboncito? Ya se termina, pues, ¿sí o no? Ya, algo así parecido. Ahora, obviamente estoy hablando de la nobleza, ¿no? Porque las chicas del pueblo, o sea, si Rocío, por ejemplo, es una flaquita del pueblo, entonces en este caso, ay, don Lichero, ay, oh, sí, no, tienes razón, ¿no? Si las flacas se bañan cada rato, ya no serían puras entonces, ¿no es cierto? Son impuras, sucias. Ay, buena. Ya, eso sí, ¿no? Ya, pero la idea es esa, o sea, la idea es esa, ¿no? O sea, si tú eras del pueblo, sí te bañabas, pues, como le decía a Rocío, creo. O sea, ibas a un río y te metías y te bañabas, ¿no? Pero no, pero las flacas de la nobleza, no. Entonces, por eso es que Voltaire se burlaba de ellas, pe, ¿no? Se burlaba de ellas. Y es más, o sea, como te digo, eso servía para que cada rato lo manden a la Bastilla. Entonces, una de sus obras va a ser esta, mira, cartas filosóficas, porque en estas cartas filosóficas también se añoraba la forma de gobierno de quién, de Inglaterra, porque en esa época de las cuatro monarquías, chicos, más importantes que van a existir es la monarquía inglesa. Y la monarquía inglesa no tenía una monarquía absoluta, sino tenía una monarquía constitucional, ya hasta hoy en día, ¿no? Una monarquía constitucional. Por eso de que todos, y sobre todo Voltaire, quería que su Francia tenga las mismas características que Inglaterra. Pero ¿por qué no van a considerar subversiva, o sea, dañina? Porque, ya, acá sí es dañino, ¿no? ¿Por qué? Porque decían, ¿cómo es posible que un francés ame tanto otra cultura que no sea la suya? O sea, es como si te dijera, ¿no? O sea, ¿cómo sería posible que Rocío, o sea, ame la cultura chilena más que la peruana? O sea, no va a per Rocío, o sea, ni importa boliviana, pero no pe chilena, ¿sí o no? ¿Sí o no, gente? ¿Qué dicen los demás? Claro, o sea, cualquier cosa menos Chile, ¿no es cierto? Pero es así, entonces, por eso que le dice que lo sacan de la cárcel a Voltaire, lo llevan a la plaza y en la plaza había, dice, un montón de libros. Y dentro de esos libros estaba cartas filosóficas, ¿no? Y lo queman delante de él, ¿no? Entonces, mira, toda la historia que trae una preguntita, ¿no? Chévere, ¿no? Ya está. El número 2 dice, la propiedad privada dará lugar a las desigualdades sociales. Es una afirmación que la realiza quién. Obviamente, ¿de quién te he dicho, o de quién he estado hablando de que la igualdad social nunca va a existir? ¿De quién decíamos, chicos? De Juan Jacobo Rousseau, ¿no es cierto? O sea, Rousseau dice eso, o sea, Rousseau nos dice, y te vuelvo a repetir, ¿no? De que jamás va a existir, pues, ¿no? El hecho de que podamos ser iguales, no, o sea, eso es, y menos sabe aquel que tiene propiedad privada, ¿no? O sea, imposible. ¿Listo? Ya está. Pregunta a nivel Teletubby. Considerado el padre de las nuevas ideas. Facilito, pe. John Gluck, ¿no es cierto? El primero en negar el derecho divino de la autoridad real. Listo.
Dice, consideró que el trabajo era la única fuente de riqueza. Lo acabamos de explicar. ¿Quién nos dice eso? El señor llamado Adam Smith. Número 5 dice, dentro de las características sociales del antiguo régimen dentro del tercer estado, eran considerados como la capa inferior. Ya, qué bonito. O sea, me está hablando de características sociales, me está hablando de quién, del pueblo. Y si me habla del pueblo, entonces, ¿quiénes son los últimos? Recuerde que no hay esclavismo, ya no hay esclavismo, ¿no? Bueno, parecen, pero no son. ¿Quiénes son? Los campesinos y los obreros, ¿ya? Los campesinos y los obreros. Dice, filósofo de la Ilustración que deseaba una monarquía ilustrada. Ya, en este caso, acá hay un pequeño error, ¿no? Porque una monarquía ilustrada, ¿quién quería? Quería en este caso Montesquieu, pero también lo quería ¿quién? Lo quería Voltaire, ¿ya? Pero a veces, mira, una pregunta puede venir así. Si es que me dicen, por ejemplo, así, a secas, tal como ves acá, la respuesta va a ser Voltaire, ¿ya? Toda la razón. Pero cuando dice, por ejemplo, así, ¿no? O sea, si te dice, por ejemplo, ¿no? El filósofo de la Ilustración que deseaba una monarquía ilustrada, que se basaba en la división de poderes, o sea, poder ejecutivo, legislativo, ya ahí tienes que marcar qué cosa, Montesquieu. O sea, cuando te venga más floro, tú marcas Montesquieu. Pero cuando dice así, al grano, tal como debe ser, tú vas a marcar ahí Voltaire, ¿ya? Entonces, por si acaso. Entonces, si nos pegamos a esa regla, entonces la respuesta sería, en este caso, Voltaire. Dice, la ilustración surgió como una respuesta a las condiciones políticas, allá, es para completar, políticas, ¿qué más? Económicas y socioculturales. La respuesta correcta sería, en este caso, económicas. Número 8. No corresponde a las características del pensamiento ilustrado, dice, ¿no? Dice, ¿no? El predominio de la razón, el espíritu crítico, la defensa de la autonomía del poder civil, la educación, el afán de aplicar. Ya, ¿cuál sería la respuesta en el número 8? Sería el afán de aplicar los descubrimientos geográficos. Eso no tiene nada que ver con el pensamiento ilustrado, ¿ya? Nada que ver. ¿Listo? Filósofo de la ilustración que proponía la separación de poderes. Ah, está bien lo que te decía, ¿no? Separación de poderes. Al toque que voy a marcar, marco en este caso Montesquieu, ¿ya? Al toque vamos a marcar ahí, marcamos Montesquieu, ¿listo? Ya está. Dice, con las nuevas ideas se quiso crear un mundo nuevo, dice, ¿no? Atacando el antiguo régimen, intolerancia religiosa y el sistema económico mercantilista. Eso se debe, esto dice, a esto se puede denominar como qué, se puede denominar como el famoso siglo de las luces, ¿no es cierto? Claro, el famoso siglo de las luces, o sea, la ilustración, pues. Ya, número 11. Dentro de las características de las sociales del antiguo régimen era la clase social que conservaba un gran prestigio e influencia y además percibían el diezmo. Allá, palabra clave sería diezmo. Si es diezmo, entonces, ¿cuál viene a ser la respuesta? El clero. Claro, pues el diezmo es el impuesto a la religión. ¿No es cierto? Ya está. Señaló que la cultura no es útil, sino que corrompe al hombre, puesto que todos los vicios provienen de la ciencia y las artes. Oye, ¿sabes quién decía eso? Eso lo decía en este caso, ¿quién? Lo decía Montesquieu. Y tiene también mucha razón, ¿no? Oye, antes siquiera escribías una cartita, ¿sí o no, Rocío? Escribías una cartita, ¿no? Ahora, nada, puro WhatsApp. Y es más, en WhatsApp ni siquiera escribes. ¿Qué colocas? Dibujitos, emoticones. O sea, como que hay que estar adivinando todavía qué es lo que quiere decir, ¿no? En fin, por eso dice, ¿no? La cultura no es útil. O sea, la cultura va avanzando, sí, pero va prácticamente, ¿no? Va inutilizando al hombre, o sea, lo vuelve inútil, ¿no? En fin, ¿ya? 13. Obra en la que se sostiene que la fuente de la soberanía es el pueblo. Obviamente hablamos de quién. Hablamos del contrato social. Fue el más implacable crítico del antiguo régimen. Para ello se valió de la sátira, de la burla. Te acabo de contar ampliamente de él. ¿Quién viene a ser? Voltaire, ¿no? ¿Y qué quería Voltaire? Voltaire deseaba una monarquía ilustrada, ¿no es cierto? Voltaire quería una monarquía ilustrada, ¿listo? Ya está. Listo, siguiente pregunta. Dentro de las características sociales del antiguo régimen era la clase social que poseía tierras
de grandes extensiones. Percibían de los campesinos y aún tenían los antiguos derechos feudales. Entonces, estamos hablando de quién? Estamos hablando, pues, obviamente de una nobleza, ¿ya? El principal instrumento de difusión de las nuevas ideas ilustradas fue, o sea, ¿en dónde se dio, ¿no? La difusión de las nuevas ideas? Te dije, en la famosa enciclopedia. ¿Listo? Número 18. Sistema de gobierno y el régimen político administrativo en el cual se regían estados europeos en edad moderna. Ya, entonces hablamos, se regían, claro, la mayoría de estados europeos se regían bajo quién, bajo el famoso absolutismo, ¿no es cierto? Es lo que nos está preguntando. ¿Cuál fue la idea principal de la ilustración? De que nos saquemos esa venda de los ojos que dice fe religiosa para que ahora se dé al uso de qué? De la razón. Respuesta correcta, alternativa C. El número 20 dice, los enciclopedistas, al criticar frontalmente al régimen absolutista y manifestarse por una restricción del poder real, planteaban qué cosa. O sea, ¿qué querían en este caso los enciclopedistas? Querían cambiar, ¿qué cosa dice? El régimen feudal, ¿no? Absolutista, que al final de cuentas, como te dije, no va pues a funcionar eso, ¿no? 21. Dentro de las características sociales del antiguo régimen, dice, ¿no? Dentro del tercer estado eran considerados como la capa superior. Allá, capa superior. En la 21. Claro, dentro del tercer, claro, o sea, claro, dentro del mismo pueblo también va a haber jerarquía y dentro del mismo pueblo aparece, ¿no? La famosa burguesía. 22. En la 22 me dice, por ejemplo, Adam Smith sostiene que la única fuente de riqueza era el trabajo humano. Lo plantea en qué obrita la riqueza de las naciones. La burguesía en el siglo XVIII culturalmente dirigió ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa hizo la burguesía? La famosa ilustración. Fácil, ¿no es cierto? Ya está. Propone un régimen al arte clásico para exaltarlo, copiarlo y mejorarlo. Entonces, ¿hablamos de quién? Hablamos obviamente del Renacimiento. El número 25. ¿Cuál fue la importancia de la enciclopedia? De que esta, ¿qué cosa era? La difusora de las nuevas ideas de la ilustración. Movimiento de la ilustración fue dirigido por quién? La burguesía, pues no, la burguesía. Entonces, el número 26 sería, ¿no? La burguesía. 27 dice, el ideal político que Voltaire perseguía en la Ilustración, ¿cuál era? O sea, ¿qué es lo que buscaba Voltaire? Él buscaba una monarquía absoluta, obviamente que no. El que buscaba una monarquía ilustrada, ¿ya? Él quería una monarquía ilustrada. La número 28 dice, acerca de la ilustración, señale la relación incorrecta. A ver, Rousseau escribiría el Emilio, no. Voltaire, bueno, sí, mejor dicho, dice la incorrecta, ¿no? Ya, oye, Holbach, Sistema de Naturaleza, puede ser, no sé. Diderot, Enciclopedia, sí, correcto. Montesquieu, sí, correcto. Voltaire, Cartas Persas, puede ser. Rousseau, el Emilio, sí, o sea, sí es correcto. La incorrecta estaría entre la B y estaría entre la E, pero nunca hemos hablado de Holbach. Por lo tanto, por un descarte, mi respuesta correcta sería Voltaire y cartas persas. Y la última pregunta dice, sostiene que la razón es el único medio que tiene el ser humano para llegar a la verdad de las cosas. Entonces, ¿quién me dice ello? Me dice el famoso humanismo. Ya está. Entonces, ya está. Ahora sí, a veces hemos tenido tiempo para hacer teoría, tiempo para practiquita, ¿no? Justo al tiempito, al faz, ¿no? Correspondiente a esta novena semana, ¿ya? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Se va a pasar rapidito la hora, ¿no? Rapidito, rapidito, rapidín, ¿no es cierto? En este caso, ya el tema de ilustración, ¿cierto? El tema de hoy día fue, en este caso, la ilustración. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces eso sería todo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta? Tenemos un minutazo. Todo clarito. ¿Te das cuenta que
que los temas no son complicados, ¿ah? El único truquito siempre es, no me digas estudiar, el único truquito, ¿sabes cuál es? El único truquito es leer, nada más. O sea, que tengas noción del tema es más que suficiente. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima clasecita, el próximo lunes. ¿Listo? Cuídense, chicos, nos vemos. Chao. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? Muy buenas noches, esperando que estés bien, extasiado, excitado. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Qué tal? Buenas noches, señores y señoras. Buenas noches, Andrea, la popular X. ¿Cómo estás, X? Jimena, ¿qué tal? Muy buenas noches, esperando que estés bien. Buenas noches, Karin, señorita. Hace tiempo que no te podía apreciar sus comentarios. ¿Qué tal? Buenas noches, Jimena. Oli, ¿cómo estás? Oli, Oli, X. Ahí está. Listo, guapo, guapa. ¿Cómo estás? Buenas noches. Empezamos ya. El día de hoy es algo extasiante, excitante. Listo. Guapo, empezamos. 3, 2, 1. Nos rayamos. Profita, ya hemos hecho la parte de la morfología y empezamos con el siguiente tema. Guapo, guapa. Aquí está. Sasarara. Na, 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 na. Ahí está. Listo, señora. ¿Qué